Muy bien, ya estamos sobre la hora de comenzar. Podemos esperar un par de minutos, digamos 2, 3 minutos, ya que veo que aún se siguen uniendo participantes. Gracias a todos por presentarse. Perfecto. También nos está acompañando mi colega Leina Stoll, a quien presento en breve. Muy bien, creo que podemos ir comenzando. Mm, Bueno, como les comentaba, pues presento a quienes vamos a estar moderando hoy este webinar. Mi persona, Luis Montilla, que soy parte del equipo de comunidad como Community Manager técnico, y Leina, que va a estar apoyando desde el chat, aunque va a estar solo escribiendo porque tiene conectividad limitada. Ella es Program Lead, encargada en el área del equipo de programas y servicios. Así que cualquier pregunta la vamos colocando en el chat y haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Por supuesto, este webinar va a estar grabado y se los vamos a compartir a todos, así que pueden compartirlo con sus equipos o revisitarlo en cualquier momento. Por si acaso, probablemente todos acá estamos familiarizados con Zoom, pero en principio vamos a utilizar la función de Q&A para plantear nuestras preguntas, así también las podemos responder de una manera más organizada. Pueden usar el chat también para compartir información. Por acá me preguntan si se escucha bien. Por favor, me confirman que el audio está funcional. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, María José. Así que continuamos. Breve repaso de la agenda. Vamos a hablar un poco acerca de cómo depositar los metadatos de un artículo, específicamente usando esta nueva herramienta que es el nuevo Metadata Manager. Por supuesto, vamos a empezar a detallar cuáles son las ventajas de esta nueva herramienta, en particular comparando un poco, ¿no? con otras herramientas auxiliares de Crossref que ya existen. Vamos a hablar un poco acerca de los pasos prácticos para transicionar desde la versión deprecada, ¿no? que quizá algunas personas y algunas organizaciones han estado usando, del Metadata Manager. Y vamos a hacer una muy breve demostración en vivo de cómo funciona. Y también vamos entonces a proveer, si el tiempo lo permite, un breve espacio para practicar usando la nueva herramienta y responder sus preguntas y respuestas. Así que idealmente ustedes pueden hacer un breve intento acerca de cómo son las nuevas funcionalidades y podemos responder preguntas en vivo. Entonces, me gustaría comenzar con un brevísimo repaso de cómo son los métodos de registro de contenidos en Crossref, ¿no? Eh, Usualmente este diagrama de flujo es un buen punto de partida para entender que las diferentes soluciones que tenemos a la mano. Y una de las primeras preguntas es si nosotros depositamos contenidos usando cualquier software de PKP, como por ejemplo el OJS, que suele ser la que tiene mejor soporte también la más usada. Si la respuesta es sí, pues en ese caso debemos activar los plugins de Crossref que bueno, básicamente nos permiten depositar los diferentes contenidos de una manera muy rápida y gerenciarlos de manera muy sencilla. Pero si la respuesta es no, entonces pues esto abre la pregunta de si cuáles son nuestras capacidades o de nuestro equipo para escribir o editar o manejar archivos XML. Si la respuesta es no, entonces eh, allí se abren una gran cantidad de caminos dependiendo del tipo de contenido que estamos manejando, ¿no? Si estamos manejando artículos de revistas, libros, capítulos,
artículos de conferencias, memorias de congresos, por ejemplo, podemos utilizar el formulario de depósito web, que este se va a mantener activo. Si estamos utilizando, si queremos depositar específicamente artículos de revistas o contenidos acerca de financiamiento, podemos utilizar también el nuevo formulario el nuevo Metadata Manager que vamos a detallar en esta presentación. Por otra parte, si estamos depositando preprints o otro contenido que se deposite en la web como datasets, blog posts, etcétera, entonces vamos a tener que utilizar archivos XML como estamos comentando. Entonces, estos archivos pues los podemos depositar en principio utilizando como mecanismo el HTTPS post. Les podemos compartir un enlace a la documentación acerca de cómo se hace esto, pero si no estamos cómodos utilizando este método en la consola, pues también podemos utilizar la admin tool para depositar estos archivos. Por supuesto, la herramienta que les vamos a ofrecer hoy es una versión mucho más cómoda con el usuario que requiere menos experticias técnicas, ¿no? Y estas son justamente algunas de las ventajas que trae, ¿no? Primero, pues que ofrece una experiencia de usuario simplificada. Cuando estamos utilizando esta herramienta, pues vamos a hacer una serie de validaciones en el contenido que estamos escribiendo para prevenir errores en los envíos, pues eso también, ¿no? Va a disminuir el tiempo en el que necesitamos para hacer correcciones. Vamos a hacer depósitos en tiempo real al sistema. Esto es una ventaja importante, ¿no? También que tenemos que permite depositar referencias al mismo tiempo que estamos depositando los metadatos obligatorios. Y pues también entonces una mejora importante que estamos incluyendo es que permite depositar metadatos de afiliaciones, incluyendo el depósito de RORs, que pues como sabemos, quizás hemos visto en algunos otros webinars, los metadatos de afiliaciones tienden a estar un poco más incompletos por algunas limitaciones en las versiones de 3.3, 3.4 de OJS. Así que usando esta herramienta pues eh, también podemos depositar ROR IDs. ¿Qué otras ventajas tiene, sobre todo cuando comparamos con el Metadata Manager, que como habrán visto algunas comunicaciones, vamos a descontinuar? Lo principal es que se está construyendo con una sólida base técnica, ¿no? ¿Qué significa? Que estamos en capacidad de mantenerla y extenderla con capacidades adicionales en el futuro. Y de hecho, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Entonces, en general, ustedes van a ver que va a tener mucho mejor soporte, lo cual me lleva al punto 2. Esta herramienta va a ser extensible, ¿no? En la medida que aumentamos el soporte a diferentes tipos de contenidos, pues se van a poder incrementar el número de registros que se van a poder depositar a través de esta herramienta, ¿no? Y más allá de eso, también, en la medida que los esquemas de metadatos van evolucionando, pues nosotros vamos a poder también adaptar esta herramienta, lo cual no era posible con el Metadata Manager anterior. Nuevamente, el tema de los ROR IDs nosotros queremos hacer mucho énfasis en esto y ahora pues estamos permitiendo la capacidad de registrar ROR IDs no solo en las afiliaciones de los autores, sino también para identificar a las entidades que proveen financiamiento para la investigación. Y también esto es un elemento muy importante, es que ya no van a necesitar dos a nivel de título, volumen o número de la revista. Hay que hacer este paréntesis importante. Esto es al día de hoy, esto lo vamos a mejorar próximamente, pero en la funcionalidad actual, si la revista que estamos administrando no tiene un ISSN, entonces no se van a poder registrar todavía artículos usando esta herramienta. Estamos trabajando en ello, lo vamos a mejorar en el futuro, pero para el propósito de esta demostración, no vamos a poder hacer depósitos usando para revistas que no tienen su ISSN. Para ello, pues vamos a tener que utilizar el formulario de depósito web que muchos conocen para registrar contenido. Eh, Así que tengamos esto en cuenta para la presentación de hoy. Entonces, vamos a ver un poco cómo cambia la experiencia de usuario en comparación con el Metadata Manager anterior, ¿no? Eh,
la experiencia en principio cambia, no hacer una comparación que antes teníamos esta experiencia, ¿no? O este flujo de trabajo que era como una especie de carrito de compras en los cuales pues agregábamos una cantidad de contenidos, en este ejemplo tenemos dos específicos, ¿no? Y luego al final pues podemos hacer un depósito en lote de todos estos contenidos. Ahora queremos facilitar esto que cambie en términos de que tengamos un registro o un envío. ¿Qué significa esto? Que entonces vamos a hacer nuestros envíos uno a uno, pero al final, ¿verdad? De este nuevo formulario de registro vamos a tener una opción para comenzar un envío sucesivo y esto estamos agregando también funcionalidades para que entonces no tengamos que rellenar toda la información desde cero em, acerca de la misma revista o del mismo libro. Fíjense que tenemos acá una serie de opciones, las cuales si escogemos que estamos depositando un artículo de la misma revista o inclusive del mismo volumen o del mismo número, ya vamos a tener información autocompletada. Belén nos levanta la mano por aquí. Adelante, Belén. Ujú, no, no escuchamos, pero si no, Belén, si nos puedes colocar la pregunta en el chat o en el panel de Q&A y la respondemos también al final. Segundo cambio, muy importante acá de cómo es el flujo de trabajo, pues. Entonces tenemos antes, con el Metadata Manager que estamos descontinuando, un historial de depósitos, ¿no? Como el que pueden ver acá. Y esto lo estamos pasando ahora, lo estamos convirtiendo a una edición de registros, que esto va a incluir también múltiples fuentes, ¿no? Entonces pueden ver aquí una vista previa de cómo es cómo van a lucir sus registros, ¿no? Vamos a tener pues nuestra lista de títulos con los DOI que hemos depositado, la última fecha en la que hicimos una actualización de esto y pues vamos a ver los tipos de contenidos que hemos depositado y en este caso, nuevamente estamos hablando de depósitos que ya hemos hecho, entonces vamos a tener la opción de editar cada uno de estos registros individualmente en el caso de que queramos hacer actualizaciones de sus metadatos. Entonces, vamos a hacer una breve demostración en vivo de cómo luce esta experiencia. Voy a cancelar un momento mi presentación. Y si me pueden confirmar en el chat que pueden ver en la nueva interfaz en la cual me encuentro en este momento. Perfecto, gracias Maribel. En este caso me estoy saltando un paso. Ya inicié sesión, ustedes van a iniciar sesión con sus credenciales y podemos aprovechar de compartir con el enlace en el caso de que ustedes quieran también pues hacer la experiencia conmigo en paralelo. Obviamente deben tener a la mano sus credenciales. Pero el primer paso fundamental que vamos a hacer acá es que vamos a presionar el botón de nuevo registro y vamos a tener entonces para el momento dos opciones, artículos de revista y grants. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero estas son las dos opciones que están soportadas al día de hoy. Vamos a hacer un ejemplo con artículos de revista. Entonces, como pueden ver, esta es una interfaz un poco más ordenada, está un poco más compacta. Comenzamos con mi artículo de revista, perdón, con mi título del artículo. Nos va a exigir que agreguemos el DOI, por supuesto. Nótense que obviamente estamos agregando asteriscos en los campos que son obligatorios y estamos agregando también estos botones para que tengan un breve recordatorio de a qué nos estamos refiriendo, incluyendo enlaces a nuestra documentación oficial. Acá pues vamos a agregar el enlace de nuestra revista, la landing page donde vamos a tener nuestro artículo final. Esto obviamente son ejemplos simplemente demostrativos. Y entonces acá pues podemos ver de qué manera podemos encontrar
perdón, por de qué manera podemos rellenar la lista de autores, de contribuidores, ¿no? Entonces, pues comenzamos con el apellido. Fíjense que acá, por ejemplo, el apellido es obligatorio, el primer nombre no necesariamente, podemos agregar cosas como sufijo, el ORCID, que lo recomendamos encarecidamente, traten de incluirlo siempre que se puedan, aunque si en el momento no lo pueden hacer, como comentaba, siempre pueden regresar y editar esto. La afiliación y ahora pues tenemos también una nueva característica súper interesante y es que este campo les va a permitir autocompletar su institución dependiendo de lo que está disponible en el registro de ROR. Por ejemplo, en este caso, si yo coloco Crossref, me va a colocar los metadatos que están disponibles en la API de ROR. Y, por ejemplo, esto es particularmente útil cuando tenemos instituciones que comparten nombre con otras de diferentes países. Por ejemplo, si yo coloco los Andes, pues podemos tener, me permite identificar si es la Universidad del Perú, si es la Universidad de Bolivia, de Venezuela, de Colombia y así sucesivamente. Escogemos el rol de los autores. Estos son los roles que han sido soportados, perdón, históricamente por Crossref. Y luego comenzamos, si se fijan, tienen acá el botón para añadir contribuidores adicionales y los podemos organizar acá sucesivamente. Luego los demás metadatos bibliográficos del trabajo, nuestro resumen. Fíjense que ahora podemos especificar también el idioma específico en el cual está escrito el resumen y podemos añadir, en el caso de que tengamos un resumen traducido, pues esta versión paralela especificando siempre el lenguaje. Eh, Muy bien, por acá tengo una pregunta de Ángel que dice, estoy intentando hacer el ejercicio en paralelo y al entrar con mis credenciales me indica no data available. Tengo registrados numerosos artículos. En este caso, Ángel, podemos hablar un poco más de eso luego de la demostración. Es porque no está activada la funcionalidad para que edites el contenido histórico que ya tienes. En este momento te va a dejar editar los contenidos nuevos que deposites. Sin embargo, estamos trabajando en poner disponibles el contenido histórico. Entonces, en este instante solamente vas a poder editar los registros nuevos que hagas con esta plataforma. ¿Qué podemos ver también acá? La fecha de publicación, tanto en línea como en imprenta, los números de páginas. Vamos a colocar acá un año de publicación, porque no me... 2025. Fíjense que podemos utilizar este menú para especificar la fecha completa. Vamos a colocar también una fecha anterior de publicación, números de páginas. Y acá esta es la parte también interesante porque podemos incluir de inmediato las entidades con financiamiento. Sí, sí, vamos a compartir la grabación. Acá podemos, nuevamente, esto va a estar conectado a los metadatos que están disponibles en la API de ROR. Entonces podemos ver si una organización está ya registrada, y podemos identificarla con su ROR. Añadimos el número del grant en caso de que lo tengamos. Y como pueden ver, pues los demás metadatos que son siempre a los cuales estamos acostumbrados. Finalmente tenemos acá al final el campo de referencias en el cual podemos depositar las referencias asociadas a nuestro artículo. Y acá es importante que recordemos que cada referencia debería ocupar una única línea. Así que debemos recordar que debemos hacer la verificación de que las referencias no estén formateadas de manera que sean como un párrafo, sino que sea una línea o una referencia. Si hacemos siguiente, como se fijan, nos va a dar, no nos permite, él hace una validación y no nos permite continuar a menos que verifiquemos los errores. En este caso, él me va a devolver, fíjense que si hacemos esto, me va a devolver a la zona de autores porque he agregado una serie de autores con metadatos obligatorios incompletos. Entonces, solo por el propósito del ejercicio, vamos a borrar estos metadatos que están incompletos. Vamos a suponer que tenemos un único autor y procedemos con continuar. De hecho, vemos que el botón de continuar de next cambió.
Entonces, supongamos que esto es una revista que ya tenemos registrada. Podemos seleccionar las revistas que ya tenemos. Y fíjense que en este caso, cuando yo selecciono una revista que ya tenemos, él va a autocompletar varios de los metadatos, como el ISSN online e impreso, el título completo. Acá podemos colocar la página de actualizaciones para Crossmark y podemos añadir, por ejemplo, en el caso que tengamos metadatos específicos para el volumen, lo añadimos acá. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Y entonces pues tenemos la sección final en la cual hacemos una revisión de lo que estamos depositando, ¿no? Eh, Podemos asegurarnos acá que todo está en orden, que estamos efectivamente depositando lo que queremos. Y vamos a hacer clic aquí en depositar y eso pues nos va a devolver, nos va a dar la opción de hacer un nuevo depósito o salir del sistema. En el caso de la pregunta que estaban comentando acerca de la disponibilidad de otros registros, en este caso me voy a salir, no voy a hacer este depósito de prueba. Este es el aspecto en que va a tener su lista de depósitos cuando ya activemos el depósito histórico. Y en el caso de que ustedes ya comiencen a hacer depósitos con esta nueva revista, estos les van a aparecer acá. Entonces, fíjense que tenemos por acá, todos son artículos de revista. En este caso, supongamos que tenemos un título incorrecto, tenemos la opción de hacer el botón de editar y nos va a llevar nuevamente al formulario que teníamos con toda la información autocompletada. Simplemente vamos a modificar la información que queremos, continuamos con el proceso, hacemos el depósito y pues con eso entonces vamos a tener nuestro metadato actualizado. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar al chat en caso de que veo que han habido algunas preguntas. Y gracias, Leina, que hemos estado respondiendo varias de ellas. Tenemos una pregunta de Joel que dice, ¿existen herramientas para transformar masivamente metadatos hacia XML? No tenemos una herramienta oficial de Crossref para transformar metadatos a XML. Justamente tenemos el propósito de este demo el día de hoy es para mostrar una herramienta que no necesita XML. ¿Esta herramienta se integra a través de un plugin en OJS? No, porque esta herramienta es justamente cuando queremos hacer depósitos fuera de OJS. Para OJS tenemos los plugins. ¿Qué sucede con OMP? Nuevamente va a depender de los plugins. Lo que puedo comentar, aunque eso se sale un poco del propósito de este webinar, es que en las versiones nuevas, la 3.5 de OMP, va a tener mejor soporte, mejor integración con Crossref. La gente que lo hacemos con OJS, ¿podemos continuar? Sí, totalmente. De hecho, como comenta Leina, hemos firmado un acuerdo con PKP para desarrollar mejores herramientas con los diferentes software de PKP. ¿Qué más tenemos por acá? Yo he utilizado el método Data Manager, no me permitió llenar los metadatos de Crossmark. Y el artículo se quedó como se quedó en borradores. Puedo completarlo en la nueva herramienta. No creo que la información que quedó en borradores se te vaya a trasladar automáticamente a la nueva. Mi recomendación es que utilices la herramienta nueva porque como hemos tratado de comunicar repetidamente, ya no estamos proveyendo soporte al Metadata Manager anterior. Lo vamos a descontinuar, así que mientras antes logres comenzar a utilizar la nueva herramienta, sería mucho mejor. Esta herramienta es solo para revistas. Al día de hoy sí, pero vamos a ir aumentando progresivamente la cantidad de tipos de contenido. Sí, vamos a subir el tipo. De hecho, no solo al día de hoy, no solo para artículos de revistas, también para metadatos de financiamiento. ¿Dónde podemos comprobar un artículo? Están subidos en Crossref. Me consta pero no las referencias. Luego, sí, Antonio Menor, si puedes compartir con nosotros un DOI de ejemplo. Tenemos un par de interfaces que podemos utilizar para verificar. Eh,
Veamos acá, tenemos, este no, creo que es. A ver, trabajamos con any displays. We kindly request how to start using Crossref tools. Ah, bueno, en este caso, a esta persona, Katsuna, tendrías que enviar un correo pidiendo información acerca de convertirte en miembro y allí te explicarán pues todas las condiciones para comenzar a registrar estos metadatos. Estoy tratando de hacer, ok, esto es lo que estamos comentando. Sí, vamos a compartir la grabación. Sí, con la pregunta de Joel, en el futuro vamos a estar incrementando la cantidad de tipos de contenidos, así que en el futuro pues también todo esto es lo que cae, estos tipos de contenidos que preguntas son los que caen al día de hoy en lo que llamamos posted content. Eventualmente la idea es que vamos a permitir el registro de este tipo de contenido en la nueva herramienta. Esa es parte de la ventaja de que ahora pues podemos hacerla más extensible. ¿Qué otra cosa? El proceso igual para cargar los metadatos de un libro, ya lo vamos a ver. Eh, con un primer artículo se abre un volumen, después se va agregando. Exacto. ¿Cómo abrimos el volumen? Sí, con el primer artículo que tú cargues, puedes agregar los metadatos específicos de ese volumen y luego, si tú decides agregar otro artículo del mismo volumen, te va a ya tener autocompletada esa información. Sí, esto efectivamente ocurre. Los plugins de OJS no funcionan correctamente. Em, por eso se están haciendo muchas mejoras en la nueva versión. Eh, tu, 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 tu. Claro, sí, efectivamente el tema con el plugin de JS 3.2 es tema de PHP. ¿Cuáles son los metadatos básicos a subir? Pregunta Jenny. Básicamente los que ves acá en asterisco son los fundamentales. Si no llenas esos metadatos que tienen asterisco, no te va a permitir continuar. Eh, pero también nuestra recomendación es que llenes algunos metadatos siempre que puedas, como por ejemplo los ORCID, las afiliaciones, los ROR, así. Sin embargo, si no puedes por diferentes razones, siempre puedes regresar y editar los metadatos. Para depositar libros de capítulos podemos ir usando el formulario anterior, depende de qué formulario estamos hablando. El Metadata Manager anterior no, porque como les hemos comentado, ya se va a desactivar, este va a ser su reemplazo. Sin embargo, el formulario de depósito web va a continuar activo, todas las demás herramientas van a continuar activas en la medida que las podamos integrar en una única herramienta general. Muy bien, podemos continuar. Entonces, ese fue el ejemplo en vivo. Ahora podemos hablar entonces de cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Ahora que tenemos esta herramienta activa, que ya está en el enlace compartido, estamos viendo cómo funciona, pues podemos hablar de cuáles son los siguientes pasos que vamos a hacer, ¿no? La primera es que vamos a agregar un cuadro de búsqueda para que podamos buscar DOIs específicos que queramos editar, así que en vez de tener una larga lista de registros, particularmente útil en el caso de que tengamos pues, una cantidad particularmente extensa, va a ser más fácil si simplemente pues, utilizamos este cuadro para recuperar específicamente los DOI de interés que nosotros queremos modificar. Hay una opción que también estamos agregando, de hecho, esta va a estar lista muy, muy, muy pronto, eh, probablemente antes de final de año o si no, muy pronto comenzando el año que viene, que es la opción para registrar relaciones. En el caso de que no estemos familiarizados con qué significa esto de las relaciones, pues si ustedes se han fijado en nuestros esquemas o han visto, por ejemplo, una respuesta de nuestra REST API, podemos ver que existen algunos campos en los cuales podemos incluir qué otros DOI están relacionados con el DOI que estamos viendo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un artículo de revista que tiene un preprint. Entonces podemos establecer relaciones como
este DOI tiene un preprint que lo acompaña y viceversa. En el caso del preprint, vamos a poder colocarle la relación que la versión final está publicada en un DOI separado. Y estas relaciones existen para muchísimos tipos de contenido, para preprints, para financiamiento, para complementos y ya lo vamos a ver. Y por supuesto, en la medida que lo vayamos desarrollando, podemos a ir agregando también tipos de más entidades a esta lista de relaciones. Por supuesto, vamos a agregar el registro de libros y de capítulos de libros. Esta es una de las características más solicitadas, así que ahora que ya tenemos activos los artículos de revista, el siguiente foco va a pasar al registro de libros y capítulos. Y nuevamente, como les comentaba, el Metadata Manager tradicional va a ser desactivado a final de este mes, de diciembre de 2025. Por supuesto, si quieren más información acerca de ello, acá tenemos el enlace a la publicación a nuestro blog, donde pueden leer los detalles de la pluma de Leina. Nuevamente, estos enlaces los van a tener disponibles, ya que les compartiremos la presentación. Y este es un ejemplo, una vista previa de justamente el tipo de relaciones que se van a poder depositar y la manera en que lo vamos a poder hacer. Si se fijan, vamos a intentar esto. Vamos a poder declarar si, esto obviamente es en el caso de que existan, pero si tenemos relaciones en nuestro documento, cuál es el DOI de esa entidad, de ese registro, de ese documento que está relacionado. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos declarando que el DOI que estamos depositando tiene una traducción y esa traducción se consigue en este DOI secundario. Estamos suponiendo que es un DOI que se ha registrado, ¿no? Que ya existe previamente. Estos son las relaciones que les comentaba. Si tiene un preprint o si estamos registrando nosotros el preprint, pues podemos declarar que es un preprint de otro artículo ya existente. Y en el caso que tengamos, por ejemplo, material suplementario que estamos depositando o otros elementos que complementan el artículo principal, los podemos declarar con estas relaciones. Esto es una captura, así que no podemos ver la lista completa, pero esta lista de relaciones también se va a extender dependiendo de lo que la comunidad nos solicite, de los más utilizados. Esta sería entonces la vista previa de cómo se depositan libros y capítulos de libros. Entonces, de manera similar a cómo funciona el flujo de trabajo para volúmenes, por ejemplo, podemos depositar, especificar el tipo de libro con su título, su lenguaje, edición, los metadatos generales que ya conocemos para los libros en general. Y luego, en el caso de que existan, pues nos va a llevar al menú para depositar capítulos, en los cuales, pues bueno, esto ya va a estar relacionado con el libro que estamos depositando. Muy bien, ¿cómo podemos entonces hacer la transición al nuevo Metadata Manager? El enlace ya se los compartí, guárdenlo, almacénenlo con la opción de Bookmarks en su navegador, comiencen a usarlo, pruébenlo, comenten en nuestro community, en el foro comunitario, sus dudas, feedback, si encuentra alguna funcionalidad que no parece estar funcionando, háganoslo saber. Siempre que incluyan sus nuevos registros, incluyen el ISSN para que queden pues también allí registrados. Si no tiene el ISSN, nos toca esperar un poco o usar las herramientas auxiliares alternativas hasta que le demos soporte a las revistas que no tienen ISSN. Y en el caso de los registros de Metadata Manager que ya existen, pues eso los vamos a encontrar en la opción de editar records cuando estén disponibles. También si están atentos a nuestros canales de comunicación, pues siempre vamos a estar ofreciendo las actualizaciones acerca de esta nueva herramienta. Si necesitamos ayuda, pues primer paso, siempre vamos a la documentación. Acá pues les dejo el enlace de la documentación actualmente en inglés de cómo registrar y mantener nuestros registros. El foro comunitario, el cual les dejo el enlace, el cual le pueden hacer clic. Allá pues pueden compartir su feedback, sus comentarios, también lo pueden hacer en español sin ningún tipo de problema. Se pueden suscribir a etiquetas específicas en caso de que quieran mantenerse al tanto de herramientas o de canales
específicos. Y si ninguna de estas dos opciones les resuelve sus dudas, pues pueden contactar a nuestro equipo directamente usando el formulario que pueden encontrar en este enlace. Entonces, vamos a dejar unos minutos para probar la herramienta. Les compartí el enlace si no usamos esto acá. Y también aprovecho entonces el momento para leer un poco el chat y ver qué otras preguntas han aparecido. Veamos. Tenemos por acá que tenemos, apoyamos a más de 100 revistas, también ofrecemos. Ok, bueno, esto es otra cosa. El campo de fecha de impresión tiene asterisco, por lo que es obligatorio. En el caso de una revista que no se está imprimiendo, ¿cómo se hace? Sí, tienes razón. Sería interesante ver si esto, quisiera ver si quizás ya se respondió. Eh, yo pondría la misma fecha, ya que pues no existe obviamente una versión impresa y la única versión existente sería en la opción en línea. Pero bueno, quizá esto valdría la pena revisarlo, a ver si hay que quitarle la opción de que sea fecha en impreso obligatoria, ¿no? Tenemos para ingresar, otra pregunta de Jenny, para ingresar información de muchos números, ¿cuáles son los metadatos básicos a subir? Creo que esto lo había respondido. Básicamente, el asterisco te obliga a colocar los metadatos obligatorios. Esto sí, a esto ya lo habíamos respondido. Y lo que se deposita atrás del formulario se podrá ver eventualmente, Esther, vamos a encontrar allí todos nuestros registros. Nuevamente, esto es un trabajo en progreso, así que estamos dando soporte sucesivo a estas funcionalidades, pero sí, eventualmente vas a encontrar allí todos los registros. Andrea, los depósitos históricos los vamos a habilitar nosotros desde el sistema, no depende del usuario. Quiere decir que si Lady, si llegase a ocurrir un error de dos, sería de DOIS quizá, la aplicación puede ayudar a modificar, esto se modifica en los metadatos. Me gustaría quizá, Lady, si nos puedes aclarar a qué te refieres acá. Em, Usualmente nosotros podemos modificar los metadatos asociados a un DOI, pero no podemos modificar el DOI en sí mismo. Y no deberemos modificarlo porque justamente la idea es que el DOI sea inmutable y persistente. Ángel, sí, nuevamente con respuesta a la pregunta de Esther. Si no está disponible en este momento, lo vamos a hacer disponible eventualmente, lo que se deposita a través del Web Deposit Form. Exacto, gracias. Tenemos esto, ¿cómo se activa? Lo vamos a activar. Link. ¿Cuál link quieres, Lady? Sí, Jenny, este formulario lo puedes usar desde hoy mismo. Es nuestra recomendación que comiencen a usarlo tan pronto sea posible. Para subir un artículo en Load Record, el formato de archivo debe ser en XML. No, es en formato JSON. Este registro, cuando ustedes hacen un registro nuevo, usando nuevamente el nuevo Metadata Manager, también les da la opción de descargar el archivo JSON de lo que acaban de depositar. Esto, pues, entonces, simplemente tienen una copia local que pueden volver a subir. ¿Cómo se registran las referencias en este nuevo formulario? Pues muy bien, si vamos a la edición, ¿no? de este documento, pues podemos ver acá. Esto lo podemos ver ya cerca del final del registro de metadatos, Sonia. Vamos a encontrar este campo editable, ¿verdad? El que nos indica referencias y acá pues podemos, si copiamos desde nuestro documento ya editado, pegamos acá las referencias, una lista. Es importante que tengas una referencia por línea. Y entonces al depositarlas, pues bueno, nosotros el sistema hará el matching para autocompletarle su DOI en caso de que esté en el sistema y depositarlo. Esta operación es similar a como se hace con el Simple Text Query, así que básicamente lo que estás viendo acá es que en vez de ir a dos
pestañas separadas para editar las referencias, las puedes depositar acá directamente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Por supuesto, también cualquier feedback es útil. Así que si hay alguna duda acerca del flujo de información, si algo no se entiende, em, algún botón que no esté claro, si hay problemas de accesibilidad, también es importante para nosotros saberlo. Así que todo esto es conveniente. ¿En qué versión de DSpace se piensa el plugin que comentó Lane estará disponible? No tengo información, quizá Leina puede comentar al respecto. Eh, en principio yo supondría que quizá las versiones más utilizadas por la comunidad, usualmente así, algo similar funciona con PKP, que las versiones que son más utilizadas por la comunidad son las que em, se les da soporte para estos plugins. Eh, Patricia. Esta herramienta no va a sustituir hoy al Web Deposit Form, así que puedes utilizarla. De hecho, no lo va a sustituir hoy porque pues, tampoco se permite el depósito de libros todavía, pero pronto. Obviamente nosotros no vamos a desactivar ninguna herramienta eh, hasta que no exista un sustituto que sea incluso mejor. Así que el Web Deposit Form puedes continuar a usarlo sin ningún problema. Y por supuesto, si o cuando esto comienza a ser una consideración seria, pues trataremos de hacer la mayor cantidad de comunicaciones al respecto para que no haya ninguna sorpresa para la comunidad. Em, Veamos cuándo Crossref estarán disponibles. No te puedo decir una fecha el día de hoy, pero deberán estar disponibles lo más pronto posible. Eh, si una publicación no cuenta con ISSN, pero con ISBN. Creo que te lo va a interpretar como que no tiene ISSN y por el momento no va a estar disponible. Pero me da curiosidad, María José, ¿estamos hablando de libros? O porque el ISSN en principio, pues yo lo asumiría como para una publicación periódica científica, como una revista, y el ISBN para los libros, ¿no? Nuevamente, si estás depositando libros, puedes ir utilizando el Web Deposit Form sin problemas o todas las demás herramientas auxiliares que mencionamos al principio. Sin embargo, Andrea, este feedback pues, es importante y lo vamos a tomar en consideración para ver si se puede incluir, que podamos no solo editar JSON, sino también el XML. Son cuadernos no seriados. Ah, interesante. Perfecto, pues pasaremos este feedback al equipo para considerar cómo se puede hacer cómo se puede manejar este caso específico. Laura, sí, gracias por la pregunta. El Key Manager es una herramienta diferente. Esto, como ustedes quizá han visto en algunos otros webinars, el acceso a nuestras APIs es totalmente abierto. Ustedes pueden usarla en cualquier instancia, en cualquier momento, sin ningún tipo de coste. Eh, Hay digamos, en inglés le llamamos dos pools, que son el público, en el cual usted simplemente hace una solicitud a la API y el segundo que es el nivel polite o cortés, en el cual ustedes agregan su correo electrónico para hacer una solicitud bajo otras características. Sin embargo, también Crossref ofrece un servicio premium para el caso de que las necesidades de la API pública no sean suficientes. El Key Manager es digamos, la herramienta que permite a estos usuarios premium gerenciar estas llaves, estas keys, que básicamente permiten que cuando hacen una solicitud a la API se agregan estas claves o estas llaves y de esa manera se identifica que es un usuario de la API Plus, pero es relacionado al uso de metadatos y a las APIs. No tiene nada que ver con los formularios web.
Aquí Guillermo nos comenta que no hay ningún dato disponible en el Key Manager. Sí, el Key Manager no es relevante en este caso ni para el Web Deposit Form, ni para usar o sea, depósitos en XML, ni para el nuevo Metadata Manager. Es para los servicios de Metadata Plus. En este caso simplemente es un tema de accesibilidad, que son como nuestras herramientas para los usuarios que pueden pues, gestionar sus claves o su depósito de metadatos. Muy bien, todavía nos quedan un poco más de 10 minutos, así que cualquier otro feedback, cualquier otro comentario también es bienvenido. Aprovechemos estos espacios. También al final de la presentación les vamos a enviar una encuesta de seguimiento porque su feedback siempre es bienvenido. Todo lo que ustedes nos comenten nosotros lo usamos para mejorar, así que si siempre pueden tomar un par de minutitos para darnos su feedback, lo apreciamos. Por ahora, pues les reitero, si algo no está cargado correctamente, la herramienta lo notificará. Si algo no está cargado correctamente, la herramienta no les va a dejar completar el envío, ¿no? Eso es uno de los cambios que hemos implementado. Básicamente, donde podemos ver la grabación, se las vamos a enviar. Este, respondiendo a Karen, si algo no está cargado correctamente, no les va a dejar avanzar y completar el envío hasta que por favor hagan las modificaciones pertinentes. Esto obviamente para optimizar, ¿no? Que siempre pues hagamos un depósito incorrecto, sino que los depósitos que se hacen al sistema pues están idealmente lo más limpios posibles. Em, ¿Dónde podemos la grabación? Ya lo respondimos. La plataforma está en inglés. Perfecto. Esto es otra pieza, pues, de feedback importante. Si se fijan, de hecho, cuando compartimos, a ver, no sé si se verá. Sí. Em, Como comentamos, pues esto es una versión en progreso, siempre lo estamos mejorando. Si se fijan en esta versión de prueba, tenemos acá el botón de idioma, así que sí, tenemos en nuestros planes añadir eventualmente otros lenguajes para que sea un poco más fácil la interacción con el formulario. Sí, Jenny, vamos a compartir la presentación. La transcripción de este chat está disponible, no podemos copiarlo. Es una buena pregunta. Creo que nosotros usualmente, personalmente, no incluyo estas herramientas de inteligencia artificial en, en los webinars, pero va a estar todo traducido y va a estar cargado, perdón, no va a estar traducido, va a estar compartido y también puesto público en YouTube, en nuestro canal de Crossref. Aquí Ángel nos comenta la herramienta en la página solo brinda la opción de registrar. Sí, es correcto, Ángel. Esto comentamos al principio. Son las dos opciones que están funcionales al día de hoy, 9 de diciembre, por si acaso para aquellos que vean la grabación luego. Sin embargo, progresivamente vamos a ir añadiendo otros tipos de contenidos. La prioridad ahora se va a mover para libros y para capítulos de libros, pero poco a poco añadiremos otros. Gracias, Guillermo, gracias por tus palabras. El canal de YouTube, sí, por supuesto, vamos a compartirlo. Voy a dejar de compartir por un momento. También nosotros compartimos todos nuestros webinars, los depositamos en Zenodo, en nuestra comunidad
de Crossref, así que pues también pueden contar por allí con la presentación. Ah, gracias, Rebeca, ya justo fuiste más rápida. A ver, acá tengo un par de preguntas más que no había visto. Nunca, Estivalis comenta, nunca he hecho el registro. ¿Puedes continuar el ejemplo para ver cómo se genera el DOI? Ah, esto es interesante porque el DOI en principio lo tienen que generar los gestores de los metadatos. Creo que está en los planes, aunque espero no estar diciendo aquí nada apropiado, incluir justamente el generador de sufijos en la herramienta para que pues, esté un poco más accesible, ¿no? Sobre todo para que podamos, digamos, poner en práctica las buenas herramientas de generación del enlace completo del DOI. Sin embargo, tenemos un par de herramientas que están a disposición de la comunidad y voy a compartir el enlace en un segundo. A ver, acá tenemos, puedes usarlo, estoy compartiendo en el chat para que todos lo vean, la documentación acerca de cómo manejar los sufijos. Eh, veamos. Ah, gracias, Leina. Esto, ok. Y tenemos una pregunta acerca del informe de fallos, porcentaje de alto. Sí, coméntanos. Ah, perfecto, Aileen está respondiendo. Asumo que este informe de fallos, ¿nos puedes comentar si son de los reportes de resolución o es un reporte de depósito? Si nos puedes dar también un poco más de contexto. Ah, acá Antonio nos daba el ejemplo de un DOI, mientras nos dan más contexto en otra parte. Ups. Eh, voy a compartir mi pantalla un momento. Esto es respondiendo a la pregunta de cómo sabemos si un DOI fue depositado. Esta es una alternativa, no es la única. Eh, para mí es mi opción personal. Básicamente, vamos acá, si ustedes tienen experiencia usando la API de Crossref, pues podemos copiar o también guardamos este enlace, api.crossref.org, usamos el endpoint o la localización de works, porque es justamente el tipo específico de información que queremos recuperar, y al final pegamos el DOI que queremos explorar. Y entonces esto nos va a devolver pues esta información. Aquí podemos ver el registro de todos los metadatos asociados a este DOI específico. Entonces podemos ver que efectivamente sí se depositó, parece estar todo en orden y pues puedes usar esta herramienta para verificar que efectivamente todo lo que tú querías depositar se depositó. Alternativamente, también tenemos este otro enlace, esta otra interfaz un poco más sencilla, que es search.crossref.org. También podemos pegar un DOI específico acá y entonces nos va a dar una lista de aproximaciones o de registros que pueden ser lo más cercano posible al DOI que hemos depositado. Si nosotros ya conocemos el DOI que queremos examinar, mi aproximación sería usemos la API, como les acabo de demostrar. Eh, si no,
También podemos buscar esto en caso de que solo conozcamos el título, por ejemplo. Si se fijan acá, coloqué el DOI en su forma corta y nos devuelve esto, que de hecho es una coincidencia exacta. Y acá pues podemos nuevamente, si vemos en el botón de Actions, podemos ver estos metadatos como JSON y les va a devolver la consulta al API que les mostré hace unos segundos. Este ya lo respondimos. Tu. Muy bien, creo que entonces estas son todas las preguntas. Espero. Perfecto. Al comentario, aquí tenemos una pregunta interesante de Lady que está probando el sistema. Agrega un ISSN, pero aparece que ya ha sido asignado a otro título. Entonces, es importante que cuando hagamos esto, tengamos que escribir el título exactamente como se registró la primera vez, porque si no, no debería, si el sistema detecta algún tipo de falta de coincidencia en un acento, en un espacio, algún carácter, les va a devolver un error diciéndoles ese ISSN ya se registró con un nombre diferente. Es importante que seamos consistentes en ese aspecto. Tenemos acá una pregunta. Eh, Creo que durante un tiempo gestores anteriores asignaron DOIs a artículos a revista, pero nadie los registró. No sé si es posible que sean el problema de DOIs que no resuelven. Sí, creo que no entiendo, Dolores, si nos puedes aclarar brevemente. Porque, o sea, si el DOI se depositó a Crossref, de algún tipo de metadatos fundamentales básicos debe tener asociados. También tengamos en cuenta que a veces estos problemas de errores de resolución es cuando, bueno, puede haber toda una cantidad de errores, ¿no? De hecho, podemos hacer un webinar dedicado a ello, ¿no? De cuáles son las razones, explicando cómo interpretar estos errores. Eh, pero sí, con un poco más de contexto, pues podamos resolver el problema mejor. Y por supuesto, nos puedes enviar un correo directamente. ¿Podrías repetir el formato de la URL? Laura, es exactamente ese formato que tú estás compartiendo en el chat. Simplemente, en vez de colocar corchetes, doy, pegas el doy, bien sea en formato corto o en formato largo, y eso te lleva a la consulta a la API pública y te dirá todos los metadatos que están allí disponibles. Muy bien, entonces ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente, la presentación se las compartiremos, la grabación también. Igualmente estará disponible en línea para toda la comunidad. Agradeceremos su feedback después de este webinar y pues, cualquier pregunta nos lo hacen saber en nuestro foro comunitario. Siempre allí lo estamos monitoreando. Pueden compartir con nosotros también comentarios y preguntas en español. Y estamos atentos y también pues les pedimos que estén atentos a nuestros canales para que estén al tanto de las nuevas actualizaciones cuando las nuevas funcionalidades estén activadas y pues podamos saber también su percepción y qué tan útil están encontrando este formulario. Así que muchísimas gracias a todos y que pasen un feliz resto del día. Hasta luego.